Bendiciones, Dios te bendiga. Creo que hoy es un día propicio donde traemos una palabra de parte de Dios para tu vida, para tu espíritu, porque creemos que estamos en el tiempo perfecto de Dios. Y quiero hablar de un tema que sin duda alguna se ha convertido en un dolor de cabeza para la sociedad. Y esto ha golpeado la estructura de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de iglesias, de gente con asignación de Dios. Y es algo que se ha convertido en algo muy viral, como nosotros lo llamamos, lo que es el yugo desigual. De manera que la Biblia nos habla en la segunda carta de los Corintios. El apóstol Pablo habla en el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es impresionante poder ver cómo el apóstol Pablo se le revela una palabra que quizás se le estaba ministrando a una nación, a una iglesia que estaba entrando en una decadencia, que estaba entrando en una etapa de perversidad, en una etapa de corrupción. Pero hoy quiero advertirte a ti como iglesia de Jesucristo. Hoy quiero advertirte a ti como hombre de Dios, como mujer de Dios. Porque estoy convencido hoy más que nunca que lo que Dios diseñó en la tierra, mi estimado, mi amigo, mi amiga que me está prestando atención por medio de este canal. Lo que Dios estableció en ti, lo que Dios diseñó en ti es puro, es sin mancha. Y el propósito de Dios es perfecto y es agradable. De manera que hablar del yugo desigual es hablar de algo que se le prohíbe a un hombre, se le prohíbe a una mujer que tiene un llamado de Dios. Dios nos prohíbe andar en yugo desigual. Dios le prohibió al pueblo de Israel unirse a otras naciones que no alabaran y glorificaran sino al Dios de Israel. En toda la historia de la Biblia hay algo que me llama la atención. A Dios no se le fue difícil sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo más difícil que se le hizo a Dios y que hasta el día de hoy se le ha hecho a Dios es sacar a Egipto del corazón del hombre. Por eso que hoy quiero hablarte y empoderarte en Dios. Jovencito, jovencita que me oye, varón de Dios, mujer de Dios, no os unáis en yugo desigual. Hay una orden de Dios. Dios se lo revela a Pablo, y hablar de Pablo es hablar de un hombre que pudo tener un encuentro especial con Dios. Y si hoy te estoy hablando a ti, si te has detenido hoy a ver esta palabra, es porque Dios hoy te lo habla a ti. Porque tú no eres cualquiera, no eres uno más del montón. Eres un hombre con asignación. Eres una mujer con llamado. Óyeme, el yugo desigual tiene consecuencias muy fuertes en el área ministerial. El yugo desigual tiene consecuencias dentro del matrimonio. El yugo desigual tiene consecuencias terribles aún en la sociedad. Porque el yugo desigual trae consigo como el problema o la dificultad de que detendrá el propósito de Dios. Y si se detiene el propósito de Dios en ti, entonces no tiene sentido. El hombre pierde el norte. El hombre se neutraliza. De manera que hoy vengo a hablar de Dios. Nos prohíbe andar
en yugo desigual. Porque Dios nos dice, la comunión con el mundo nos conduce al pecado. Hoy usted tiene que apartarse del pecado. Usted fue diseñado para andar en santidad. Santidad no es otra cosa que apartarse del pecado. La santidad nos conduce al propósito. La santidad te llevará al propósito. Y hablar de propósito es hablar de proyecto. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice que a los que Dios llamó, a estos Dios justificó. A los que Dios justificó, a estos Dios glorificó. Y a los que Dios glorificó, a estos Dios los ha seleccionado para cosas grandes. De manera que no es un secreto para nadie, no es un secreto para el mundo espiritual, de que tú fuiste tomado por Dios para cosas grandes. Pero hoy vengo a advertirte de parte de Dios: no os unáis en yugo desigual. El yugo desigual detendrá el llamado de Dios en tu vida. El yugo desigual detendrá el propósito eterno de Dios contigo. Por eso Dios te dice hoy: la comunión con el mundo nos conduce al pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En ninguna manera tiene comunión. Dice que las tinieblas prevalecieron a la luz. Y no se puede esconder una luz debajo de un almud, jamás. Por eso las tinieblas se han levantado con hombres, con mujeres. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Y hay gente que está siendo seducido por los deseos, por las concupiscencias que batallan en su mente. Por eso Santiago dijo que cuando entres en el pecado, en la tentación, no digas que fuiste tentado de parte de Dios, porque vosotros fuiste tentados por vuestras propias concupiscencias que batallan en nuestra mente. Por eso es necesario que usted oiga la voz de Dios, que usted atienda esta palabra que hoy se te está revelando. Dios se la revela a Pablo para una nación que estaba entrando en decadencia. Dios se la reveló al hombre de Dios para que hoy se te revele a ti, para que hoy se me revele a mi espíritu para poder introducirte. Por eso la Biblia dice que aunque tú sepas la verdad, mi deber es recordarte que tú tienes que andar en la verdad, que tú tienes que andar en la luz, que tú tienes que representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso, una de las características más importantes de un hombre, de una mujer con llamado, es que usted es el carácter de Dios en la tierra. Y hoy necesitamos gente que se levante con carácter de Dios. Ese eres tú. Tú tienes carácter de Dios. Tú tienes llamado de Dios. Por eso la advertencia es que no tengas comunión con el mundo, porque produce serias consecuencias. La comunión con el mundo traerá serias consecuencias. Dice que convierte al creyente en alguien impuro. ¡Wow! ¡Qué palabra tan terrible! No te conviertas en alguien impuro, caminando con los incrédulos. No te conviertas en alguien impuro, caminando con gente que no tiene asignación. La Biblia enseña que había un hombre que tenía 2 hijos. Dice que el menor de ellos le dijo a su padre: dame los bienes de la herencia que a mí me corresponde. Dice que el padre, dándoselo todo, dice que se fue lejos a otra provincia. Y dice que malgastó todo su dinero, todo lo malgastó. Dice que cuando vino la necesidad sobre aquel muchacho, dice que vino el hambre.
Y tú sabes lo más terrible que para la tradición hebrea, para los hebreos, apacentar cerdo era algo impuro. No era propicio para un hebreo apacentar cerdos. Dice que este joven, dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Dice que este jovencito toma la decisión, volvió en sí. Alguien que me está oyendo hoy tiene que volver en sí. Alguien que está viendo este video tiene que volver en sí. Usted que me está escuchando, vuelva en sí, porque el unirte en yugo desigual traerá consecuencias fuertes, que el día de mañana te arrepentirás, pero será demasiado tarde. Hoy Dios te llama, hoy Dios te selecciona, hoy Dios quiere hacer de ti una de las cosas más importantes que Él ha hecho en la tierra, es pensar en ti, diseñarte a ti para cosas grandes. Tú eres el diseño de Dios. Escúcheme bien, hay una de las razones. Dice que la justicia y la injusticia no tienen nada en común. Dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Cristo y el maligno no tienen armonía. El creyente y el incrédulo no tienen nada en común. El templo de Dios y los templos de los ídolos son completamente diferentes en su esencia. No hay nada en común cuando hablamos del yugo desigual. De manera que hoy quiero darte esta palabra de alerta. Jovencito, jovencita que me está oyendo, por favor vuelva en sí. Por favor, vuélvete a Dios y Él enderezará tu vereda. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dijo el sabio Salomón, pero el fin del camino son caminos de muerte. Y hoy yo, como un humilde servidor del Señor, quiero invitarte, quiero hacerte reconocer el error. Creo que todavía estás a tiempo de enmendar el error. Creo que todavía estás a tiempo de volver en sí y de organizar, de reorganizar tu vida para con Dios. De manera que hoy necesitamos poderte hacer entender lo que Dios espera de un hijo obediente como tú. Escúchame, que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, que sean fructíferos, así como Dios le dijo a José: José, rama fructífera eres junto a una fuente, que cuyos vástagos se extienden por los muros. Tú fuiste llamado para vencer, tú fuiste llamado para conquistar, y lo que Dios espera de un hijo, que sean un pueblo santo y separado del pecado. ¿Qué es lo que espera Dios de un hijo? Que avancen y que no se detengan por ninguna circunstancia que viva en su vida. ¿Qué espera Dios de un hijo como tú? Que persevere en la palabra de Dios. Hablar la palabra, vivir la palabra, te encaminará en el camino de la justicia. Quien habló para todos ustedes, su hermano y amigo Moisés Hosto, un servidor más del Señor, que hoy abro mi brazo, que hoy abro mi corazón para bendecir tu espíritu, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu noviazgo. De manera que hoy mi consejo para ti: por favor, no te unas en yugo desigual. Dios te bendiga. Shalom, shalom en paz.